Bueno, continuando con nuestro programa de Educación Cívica y Cultural para Migrantes del Fondo de Medios de Comunicación Social 2018, yo quiero invitarte, Ricardo, a ver un corto video de Span TV en que se presentan algunas situaciones que sería bien interesante conversar. Te invito a verlo. Son miles que se sumaron esperanzados al llamado del gobierno para regularizar su situación migratoria. Es parte de una nueva política de extranjería que incluye visados restrictivos para haitianos y puertas abiertas a venezolanos. Además, polémicos cuestionarios racistas que fueron obligados a eliminar. El gobierno dice que quiere ordenar la casa. Las familias que vienen a Chile a buscar una nueva vida lo hagan respetando nuestras leyes, integrándose a nuestra sociedad y aportando al desarrollo del país. Hay un año aproximadamente para empezar la evaluación de toda la documentación, para aportar más documentación si es necesario, y ahí posteriormente se le entregará su visa para estar legalmente en Chile. Este proceso recoge los anhelos de miles que marcharon en muchas ocasiones pidiendo una amnistía migratoria. Y para nosotros un cambio que nos ayuda bastante a regularizar porque nos facilita muchas cosas. Una posibilidad grande porque en verdad nosotros, hay personas aquí, yo no tengo tanto tiempo, pero hay personas aquí que tienen 4 años sin poder ver su familia. Y nosotros más que quisiéramos ir a ver nuestra familia y poder regresar acá para seguir trabajando. Los inmigrantes tienen puestas grandes esperanzas en este proceso que les dé estabilidad y seguridad para poder trabajar aquí en Chile. Los aplausos a Piñera ocultaron la letra chica, pues el registro los inhabilita de poder trabajar. Las organizaciones de migrantes alertan de los vacíos del proceso. La gente tiene una gran expectativa. No obstante, algunos nos reservamos el derecho de dudar por las ambigüedades que tiene el proceso, ¿no? Un proceso que no es categórico al decir de que no va a sancionar por faltas migratorias, y eso nos genera la principal duda. Si a las personas no se les permite trabajar, ¿qué es lo que va a hacer? Hoy decía un amigo, faltó una ley complementaria que dijera que tampoco durante este periodo las personas no pueden tener hambre, no pueden querer vestirse y tampoco pueden querer vivir bajo un techo. El fenómeno migratorio en Chile no tiene vuelta atrás. Las organizaciones siguen pendientes ante la amenaza de los discursos xenófobos y racistas. Leonel Retamal, Span TV, Santiago. Bueno, pareciera que no todo es miel sobre hojuelas. Y el presidente Piñera llamó a ordenar la casa y nos gustaría saber cómo va este año de proceso. A ver, primero que todo quisiera contextualizar el video, porque el video en ningún momento señala que es parte del proceso extraordinario de regularización de migrantes, ¿ya? Esas imágenes son de julio pasado, donde se hizo una ceremonia, o no, más que una ceremonia, se hizo un proceso especial de estampado para las primeras personas que ya se habían inscrito en el proceso o registrado en el proceso de regularización, y de los cuales se habían analizado sus antecedentes, y justamente esa ocasión, que fue julio pasado, fue para los primeros 1000 o 1500 que ya habiendo cotejado sus documentos, procedía probablemente a acogerse a la regularización. Quisiera hacer un alcance, porque si nos fijamos, los mismos migrantes que estaban ahí agradecían la oportunidad de este proceso de regularización. Y son las entidades que aquí la anoté, la Coordinadora Nacional de Migrantes y el Movimiento de Acción Migrante, son los que ponen en duda el proceso, ¿ya? Pero básicamente yo me pregunto que esto es un tema de causa-efecto. El gobierno o las autoridades actuales tuvieron que hacer un plan extraordinario, o sea, una regularización extraordinaria para justamente preocuparse de los migrantes y dejarle una condición regular dentro del país. Pero estas mismas dos asociaciones que salen en el video, ¿qué hicieron en el entretanto? Sabiendo que desde el 2014 a la fecha hubo un aumento exponencial del ingreso, sobre todo de los nacionales haitianos, de los nacionales venezolanos. ¿Qué hicieron respecto al ingreso clandestino durante todo ese tiempo? ¿Qué hicieron respecto de aquellas personas que tuvieron que estar
en la irregularidad durante todo ese tiempo y que el gobierno les da la oportunidad a través de este proceso de quedar en forma regular en nuestro país. Pero ¿qué posibilidad y qué peso podría llegar a tener, llegan a tener estas asociaciones? Porque también pueden ser varias, pero que a lo mejor sea de una cantidad de gente que no es representativa o que tal vez no tiene la fuerza ni el peso para llegar a cambiar una ley o a una administración. Mira, la verdad es que ¿hasta dónde llega esto? Desconozco quizás el real alcance de ambas organizaciones, pero lo que sí me deja entrever es la duda ante este tema de ordenar la casa. Yo encuentro un poco injusto que se haya, en abril pasado, se haya impulsado, o sea, injusto las críticas a que en abril pasado se hayan impulsado las medidas de una migración segura, ordenada y regular, siendo que internacionalmente es acorde a lo que se está haciendo de manera mundial. Y justamente estas dos asociaciones, bueno, yo les pregunto qué hicieron en el periodo intermedio. ¿Cuál es la solución que ellos plantean actualmente? Todavía no vemos una solución por parte de ellos. Habiendo comenzado el proceso de regularización en abril de este año, que ya culminó porque eran 90 días y que va a seguir hasta fines del próximo año cuando se culmine el análisis de todos aquellos inscritos. Digo, ¿qué han hecho entre medio? ¿Qué hicieron antes? Pero en el fondo... Es súper fácil criticar en ese sentido. Claro que sí, pero por otro lado, igual es bueno rescatar cosas que tal vez quedan en el aire, que para los chilenos comunes y corrientes no se visualizan. Por ejemplo, se habla de visados restrictivos para haitianos y puertas abiertas para venezolanos. Ya, como te comentaba, las imágenes corresponden al proceso de regularización. Ellos se refieren... Al tema de la visado restrictivo para haitianos, se referirán al visto o el visado consular que necesitan los haitianos para ingresar como turistas, que es una reforma que no es precisamente atingente al video, y a lo mejor se refieren a la visa de responsabilidad democrática para venezolanos, que tampoco se deja muy entrar en el video. Entonces, si vamos a criticar criterios con base, ¿por qué sería malo establecer una visa de turismo para Haití o un visado de turismo consular para Haití? O en este caso para Venezuela, estar en contra que ellos, estando fuera de Chile, entren con su visa ya otorgada. O sea, en el fondo, el problema lo que tú me dices es defender el problema de fondo, o sea, ordenar. Sí, lo que importa en este caso es ordenar. Pero, por ejemplo, hablamos de... Yo veo que los migrantes sí tienen real interés, las personas que estaban ahí realmente tienen interés, no son solo la misma nacionalidad las que hablaron. Pero también hay una letra chica. ¿Qué pasa con las posibilidades de trabajo? ¿Cómo los vamos a insertar? Porque también se trata de no solo de saber quiénes son y dónde viven, sino que además tenemos que mantenerlos de alguna manera. Primero, vuelvo al tema que los mismos migrantes que veíamos en el video estaban muy, no sé si agradecidos, pero muy esperanzados, dispuestos y muy contentos respecto a este proceso de regularización extraordinaria. ¿Qué pasaba antes? Ellos en la irregularidad no podían acceder a prácticamente nada. Con esto, la regularización extraordinaria lo que hace es generar un registro para todos aquellos que hubiesen estado en una condición irregular, ya sea porque entraron vía ingreso clandestino o porque estando en una condición, por ejemplo, de turista, se les venció el turismo y permanecieron en Chile bajo esa calidad. ¿Y esto les da RUT? No da RUT. Ya, ¿y qué les otorga realmente? ¿Ellos se identifican? ¿Y cómo los vamos a identificar nosotros? Sí, da RUT, tienes razón, da RUT, sí, da RUT, estaba pensando en otra cosa, sí, da RUT. Entonces, esto genera, viene a ser un registro y que básicamente se traduce en el estampado de una visa, la visa regularización, por decirlo así. Pero no otorga el derecho a trabajar porque no es el fin primero, sino que el fin primero es generar una situación migratoria regular. Y tiene aunque tiene los mismos efectos de una visa temporaria. Va a durar un año y es prorrogable por otra más. Así que, claro, pero en el fondo yo creo que el dolor está en el tema del trabajo. O sea, si el hombre no puede trabajar, tiene un conflicto mayor.
Ahora, yo me imagino que el no trabajar tiene alguna implicancia, no es para que no pueda ejercer ningún trabajo. Claro, no es para ejercer, podría, no sé, se imaginan, sin dar mayor idea, podría, generalmente cuando tú ejerces un trabajo de dependiente, te van a exigir ciertas cláusulas en tu contrato, como lo vimos a veces pasar, que en este caso ya, en la anterior, el tema de la visa, en la visa temporaria por motivos laborales y después la visa sujeta a contrato, pero formalmente no podrían trabajar. La idea y el fin primero de la visa, la visa o el registro de la regularización extraordinaria que se traduce en una visa es justamente regularizar la situación migratoria de todos aquellos que estaban en condición irregular, ya sea por ingreso clandestino o por otra razón, ¿ya? Y apuntado básicamente a la migración segura, ordenada y regular, que beneficiará directamente también a los migrantes que estaban en esa situación casi como debajo de la mesa, que no podían hacer absolutamente nada por todas estas razones que hemos analizado. Ya, perfecto. Ahora, también habla de unas ambigüedades que sería bueno que tú las explicaras, porque dice ambigüedades, sanciones por faltas migratorias. ¿A qué se refiere? Yo no entiendo eso. ¿Por qué sanciones por faltas migratorias? ¿Te podrían cobrar una multa? ¿Te podría pasar algo? No, mira, el tema está como bien establecido, duró 90 días el proceso de regularización extraordinaria. Y para todos aquellos que no se inscribieron, que prefirieron mantenerse en esa situación irregular, claramente la autoridad competente determinará la situación de estas personas, ya sea solicitándole el abandono del país o de frente a la expulsión, si es que en algún momento se descubre que esas personas que no se acogieron al proceso tenían, por ejemplo, antecedentes en su país de origen o antecedentes en Chile. Que de todas formas este proceso no abarca a aquellos que justamente tengan ese... O sea, ellos no tienen ninguna posibilidad, porque en el fondo, de todas maneras, es una cosa de delincuencia... Pero claro, se ponderará los antecedentes respectivos, porque, por ejemplo, si hay un delito muy menor, por ejemplo, no sé, que puede equivaler a una falta, por ejemplo, manejar sin licencia, ya que puede ser un antecedente más policial que propiamente judicial. Que no hay un delito, claro. Claro, se ponderará, será la autoridad la que pondere básicamente. O sea, igual se usa el sentido común, ¿no? Claro, el sentido común, pero claramente los delitos graves o que afecten el orden público, claramente, yo creo que tendrán muy... Lo que pasa es que nos queda mucho a nosotros la retina, las películas de Estados Unidos, en que llega a migración y te saca las patitas por delante y te fuiste. Entonces es un tema como sensible. Yo creo que aquí en Chile no es tan drástico ni tan expedito, digamos. ¿En qué sentido? El que te pongan de patas en la calle en la frontera, digamos. Se analiza, claro, la actual ley de extranjería y su reglamento establecen ciertas causales que procederían ya para la prohibición de ingreso o básicamente para la expulsión. Que es como el caso de las personas que fueron expulsadas recientemente, ¿no? ¿Cuáles? Las personas que fueron expulsadas de... Colombia, la última semana, claro, justamente porque tenían... Pero esas personas todas tenían causas... Tenían antecedentes penales en el país de origen, la mayoría, o antecedentes ya sea dentro de Chile o fuera de Chile, y esas eran en su gran mayoría colombianos, coincido que eran todos colombianos, y por infracción a la ley 20.000, o sea, el tráfico de droga, ¿ya? Nosotros llamamos la ley 20.000, pero en su país de origen se llamará de otra forma, pero se hace una homologación y claramente estas personas tenían antecedentes o allá o acá. O en algunos casos quizás tenían en ambos. Claro, y eso, bueno, volviendo a lo que decíamos, está acorde con un poco la política de ordenar la casa y la política de ordenar segura, ordenada y regular, que no tiene que confundirse con el plan humanitario de regreso ordenado que ya está ocurriendo respecto en una primera etapa con las personas haitianas que lo solicitaron voluntariamente. ¿Ya? O sea, ese es un caso absolutamente distinto. Esas Claro, personas deciden irse por su cuenta y de manera voluntaria. Claro, y que también en el fondo lo que estamos haciendo es ayudarlos a que vuelvan. Y mantienen los migrantes
o sea, no solamente en el video, los migrantes que se acogieron al plan humanitario, que en este caso fue Haití, también estaban muy contentos de regresar. Entonces, por eso vuelvo a que asociaciones que critican este tipo de políticas, pero tampoco generaron una mejor en el tiempo intermedio, como para poder solucionar o ver la situación que se ha hecho cargo el Poder Ejecutivo en estos últimos meses. ¿Tienen representatividad estas instituciones en general? Sin ser vocero de ella, porque claramente yo desconozco si tendrán representatividad. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo la extranjería? ¿Reciben personas que vienen como voceras? Nosotros, o sea, básicamente extranjería cuando analiza y pondera los antecedentes conforme a legalidad y tiene que tomar una decisión administrativa de elaborar un decreto de expulsión para cualquier extranjero que no esté acorde con la actual normativa. Tú tienes la alternativa de, por ejemplo, irte al tribunal y establecer un recurso, ya sea de protección o amparo. Estas asociaciones, no digo precisamente las que ven en el video, pero sí otras asociaciones patrocinan esos recursos de amparo para evitar la expulsión o por lo menos dejarlas en efecto. O sea, poner un abogado que los represente. Claro, hay clínicas jurídicas como la Universidad Diego Portales, la Alberto Hurtado, en menor medida, no sé, la Sociedad Jesuita Migrante, que ellos patrocinan y resguardan los derechos de estas personas que nosotros estamos, o sea, que la actual política migratoria decreta administrativamente la expulsión. Pero si bien yo siendo abogado sabemos que todos tienen derecho a una legítima defensa y un debido proceso, me cabe la duda en que si podemos defender a aquellas personas que han cometido delitos en Chile o que vienen con antecedentes en su país de origen. En lo personal, éticamente me causa ruido el que defiendan a gente sicaria, por ejemplo. Por supuesto. O gente que ha venido con tráfico de drogas, o a violadores. Entonces ahí tú ves, si bien todas las personas tienen defensa, es al menos cuestionable, o por lo menos hay que darle una segunda vuelta del por qué ellos están patrocinando a este tipo de gente. ¿Y se da a menudo? Sí, claro, las sentencias son públicas, tú puedes verla en el Poder Judicial y claramente tú puedes ver los fallos y cómo han fallado, cómo han ponderado los mismos tribunales. Y generalmente el tribunal acoge a la persona que, o sea, a ustedes como Estado, ¿no? Varía básicamente dependiendo del tribunal y dependiendo del caso a caso, pero hay tribunales que claramente acogen conforme al mérito probatorio, ven que la expulsión, en este caso administrativa, que es la que recurren ante tribunales, es conforme a derecho y la mayoría de las veces aceptan y confirman el criterio del decreto de expulsión, por decirlo así. Ah, perfecto. Sí. Y cuando se dicta ese decreto, el tiempo de ahí a que ya expulsen a la persona es breve. Es breve, exactamente. Y ahí claramente después lo devuelven a su país de origen. Ya, perfecto. Bueno, todas las cosas tienen dos vueltas. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti.